anunciábamos ya desde el inicio de la edición informativa de hoy para hablar del trabajo, para hablar de cómo hacer un currículum vitae que impacte, cómo sobrevivir a la primera entrevista de trabajo, cómo hacer que me contraten finalmente. Pero claro, tenemos que traer a especialistas en el rubro y por eso invitamos a Daisy González. ¿Cómo estás? Gracias por venir, Daisy. Bien, Natalia, buenas tardes a la teleaudiencia. Bueno, hay mucho para hablar del tema laboral. Sé que hay mucha gente que se desespera porque no consigue el trabajo que quería, pero a veces como que las expectativas están un poco distorsionadas, ¿no? Así mismo, tal cual. Hoy en día lo que se valora en el mercado es muy distinto a lo que años atrás se valoraba. Anteriormente bastaba con saber hacer una tarea o tener una profesión quizá, pero hoy en día se valoran las competencias de la persona, se le ve a la persona de forma integral y no solamente como un número más en una organización. Entonces hay varios aspectos que hoy en día hacen que la selección y la digamos, valoración que se da al profesional sea totalmente diferente. Vamos a arrancar desde el momento que el joven tiene que empezar la búsqueda. Lo primero que le recomiendan, por supuesto, es hacer un currículum vitae. Pero ha progresado tanto esto, porque uno, bueno, por ahí tiene un amigo que es diseñador gráfico y le pide una mano, etcétera, etcétera. Sí. Pero ¿cómo hacer un currículum vitae que impacte? Y cuando digo que impacte me refiero a que la persona que recibe, el futuro empleador quizás, que lo mire, la pucha, este vale la pena revisar, porque vos me vas a decir, pero hay muchos encargados de recursos humanos y quizás otros gerentes que ya por la carpeta nomás luego en la que entregan o porque pusieron Rubén sin acento ya empiezan a descartar. ¿Cómo hacer que ese currículum sea efectivo y que impacte? Bueno, esto es muy interesante, Natalia, tal cual, como estabas mencionando anteriormente. Es una materia pendiente, yo creo, sobre todo al terminar el colegio, porque no hay una materia en donde eso está incluido. Es verdad. Y es muy importante porque los jóvenes salen, buscan el primer empleo y se encuentran con muchos tropiezos. El primero de ellos es justamente cómo redactar un CV que impacte o que muestre de alguna manera lo que yo puedo dar o lo que estuve haciendo. Entonces, hay varios puntos que son como estratégicos que tiene que tener un CV y también otros que no tiene que tener. Ah, eso me encanta, los sí y los no. Me encanta. Exacto. Vamos a arrancar con los sí. ¿Qué sí tiene que tener un currículum? Asimismo, lo que sí o sí tiene que tener, obviamente, son los datos personales. Para nosotros es muy obvio, pero a veces a la gente se le pasa a poner un número telefónico o pone solo el celular y no otro número telefónico como una línea baja u otro número de contacto. Muchas veces sabemos nos quedamos sin batería, nos robaron el celular, nos quedamos sin la línea, etcétera. Entonces es importante tener como un backup. Si uno está buscando tiene que tener todos sus puntos activos y el punto de contacto del celular es muy importante. El número de cédula, por supuesto el nombre completo, no es necesario poner si uno está soltero o está casado, hay ciertos detalles que la gente divorciado, etcétera, no es necesario poner en un currículum. Ya en una segunda instancia, que es en la entrevista, sí se van ahondando sobre detalles de lo que es la persona. Entonces, una fotografía adecuada. ¿Qué es una foto adecuada? Yo he visto cada cachivache, pero bueno, no soy la especialista. ¿Qué es una foto adecuada? Así Por mismo. ejemplo, yo con kepi anteojos de sol. No. Que hemos recibido. ¿Han recibido? Por supuesto. Yo te estaba diciendo un disparate, no, pero hemos recibido reales. fotos en el sanitario, selfies no. en grupo, equipos de fútbol. A vos que te sacaste una selfie en el baño, ¿cómo pretendés que te contraten? No seas malo. ¿En serio me decís? Totalmente, equipos de fútbol, en donde no sabes cuál es la un persona. Equipo entero. Un equipo entero. Pensé que vestido de... No, todo el equipo, eran los 11. Parece absurdo, sin ánimos de burlarnos, obviamente, pero que no es adecuado para un currículum, para redes sociales y demás, obviamente. ¿Qué es? Tipo una foto tipo carné, o sea, puede ser una foto de acá, que nos saquen con buena luz, que se nos vea bien. Totalmente. Que se nos vea bien la cara, ¿verdad? Totalmente, con claridad, sin ningún accesorio, nada de anteojos, kepis, etcétera. Mirando a la cámara, porque también están las fotos de perfil donde no se le puede ver muy bien a la persona. Por ejemplo, foto típico. Claro. No. No es muy serio para boca un de patito tampoco. No, tampoco. Porque está como muy de moda y hay una nueva generación que anda con la foto de boquita de pato. No, tampoco. No es lo adecuado. No es lo que sería, digamos, correspondiente a un currículum. Sería tipo carnet, no hace falta que sea cuerpo entero, una sola persona y bueno, lo más prolija posible, que se pueda ver el rostro de la persona, ¿verdad? En Paraguay sí, eso no está penado por ley. En otros países sí, como Estados Unidos, por ejemplo. Que están con el currículum ciego, ¿no? Claro, en por Europa también de estuve discriminación, leyendo. etcétera. Así mismo, pero en Paraguay todavía es libre, o sea, tampoco se le puede obligar a la persona a poner un currículum, pero sí hay para ciertos puestos donde atención al cliente, etcétera, es importante una buena imagen, una buena presencia, entonces es mucho más acortado el camino, digamos, para llegar a esa persona. Entonces uno tiene una idea
de lo que es el perfil físico de la persona. O sea, en principio tenemos los datos principales, nombre, apellido, 1 o 2 teléfonos de contacto, en lo posible 2 teléfonos, línea baja y celular, un correo electrónico de ser posible, una foto donde se nos vea con el rostro despejado, con buena iluminación, nada de accesorios, etcétera, etcétera. ¿Y qué le agregamos? Es decir, por ahí uno estudió un montón de cosas y por ahí tenemos a alguien que no estudió mucho, pero que necesita trabajar. Tenemos los dos extremos. ¿Qué ponemos? Porque mucha gente miente también. También es importante poner la experiencia laboral y cuando uno pone la experiencia, resumir en 3 datos principales o en 3 tareas principales las funciones que esa posición tiene, porque muchas veces yo en una empresa puedo tener un cargo, pero ese mismo cargo en otra empresa se desarrollan otras tareas. O sea, yo puedo poner, por ejemplo, gerente de transporte o jefe de transporte, ¿no? En una empresa, o jefe de logística. Y lo que hacía, coordinar horarios del equipo de trabajo, entregas, o sea, poner, puntualizar. Exacto, liderar equipo de 15 personas, encargado de la logística de las obras, etcétera. O sea, las 3 funciones, 4 principales, dependiendo del cargo también. No hace falta que el currículum sea muy extenso. ¿Poner en qué escuela primaria estudió, por ejemplo? No es necesario. Con la secundaria y la universitaria o cursos técnicos posteriores, si no tiene la universitaria, es suficiente. Entonces, tampoco entrar en detalles de la primaria, el primer grado hasta el tercer grado, al cuarto, porque la gente tiene como el tabú de que cuanto más extenso el currículum es mejor, porque se hizo más, y no es así. Cuanto más práctico, más resumido, más conciso, mejor. Nosotros lo llamamos resumen ejecutivo, justamente por eso, porque debe ser un resumen que cuente a grandes rasgos todo lo que hiciste como profesional. En cuanto a la trayectoria, también es importante que se ponga el tiempo en que uno estuvo en la empresa. No se sabe si uno estuvo 6 meses, 5 meses, 10 años, etcétera. Entonces es importante poner eso. La empresa, el cargo, las funciones y el tiempo en que uno estuvo en ese lugar, ejerciendo esas funciones. ¿Cuántas páginas más o menos un currículum? Y 3 como mucho. ¿Como mucho? Sí. ¿Qué pasa? Porque mucha gente, esto que te decía, mucha gente miente y pone cosas que en realidad o nunca estudió o no tiene la más pálida idea y después llega a la entrevista. ¿Cuáles son las consecuencias para esa persona que mintió en su currículum vitae? Bueno, un valor que hoy en día también se tiene muy en cuenta es la honestidad. Entonces, si eso se llega a verificar, entonces prácticamente el candidato queda fuera. Si en el currículum, que es su carta de presentación ante toda la sociedad, hay una mentira, entre comillas, ¿qué será en el trabajo? Entonces, o sea, ya queda descartado. Y yo creo que sí. Los encargados de recursos humanos, de la selección o por lo menos de las convocatorias a las entrevistas de trabajo, ¿es cierto que revisan los perfiles en las redes sociales, que los stalkean a ver qué han publicado y qué opinión tienen sobre diferentes temas? Y en realidad, más que en las empresas de recursos humanos, los propios empresarios tienen como una curiosidad y como hoy en día el acceso a la información es tan fácil, entonces al recibir un currículum dice, voy a ver. Entonces es muy importante también, ese es otro capítulo de que podemos hablar, es cuidar esa imagen en redes sociales, la imagen social que nosotros vendemos, que tiene que corresponderse con aquello que nosotros, o con lo que nos perfilamos como profesional, no puede totalmente estar en descoherencia una cosa de la otra y muchas veces eso es un problema a la hora de contratar también. Supongamos que una persona tiene un currículum impecable y el empresario curioso decidió stalkearlo en Facebook y encontró que en su perfil de Facebook subía videos, no sé, por decirte, de armas, de maltrato animal. ¿Esos son motivos como para descartar la posibilidad de otorgarle una entrevista? Lo que se aconseja siempre es que la persona es libre, puede subir a las redes lo que quiera, pero lo recomendable es que lo haga en modo privado. No es necesario exponer todo nuestro pensamiento, nuestras ideas, nuestros clubes, nuestras preferencias políticas en redes sociales a todo el mundo. Uno las puede tener, pero las guarda en privado, entonces como que va cuidando su perfil profesional. O sea, solamente tus amigos y la gente que vos decidís que vea lo va a poder ver. Totalmente, porque sí, estamos expuestos todos, hoy en día estamos en una vidriera y para ello también está LinkedIn, que es una vidriera profesional interesante. Que es mi favorita, en el tema profesional hasta ahora es mi favorita. De hecho la contacté vía LinkedIn, Daisy, para que se hagan una idea. La contacté vía LinkedIn. Así es, entonces que es recomendable también que le saquen el jugo a esa herramienta porque la tenemos a mano, es gratuita y que los empresarios también echan un vistazo cuando quieren seleccionar al personal. Otro detalle, Natalia, que no quería dejar de mencionar es la referencia dentro de lo que es el currículum. Hay 2 tipos de referencias, las personales y las profesionales, las laborales.
En las laborales se debe de dejar no al compañero... El que te cae bien. Claro, exacto. A tu socio en la oficina, digamos. No, a ese no. Pasa. ¿Ah, pasa? Sí. ¿En serio? Sí, totalmente. Entonces, se sugiere poner a la persona que ha supervisado el trabajo. Y si no te cae bien la supervisora, porque te fuiste porque no te caía bien o algo, porque uno no va a querer, seguro que va a hablar mal de mí. Totalmente. ¿Y qué hace uno? Pero está la otra instancia que es el Departamento de Recursos Humanos, donde tiene una lectura de legajo, pero siempre es el supervisor el que pudo haber mencionado las funciones principales, cómo las realizó, qué experiencia tuvo con el profesional, etcétera. El motivo de salida también es algo importante, o sea, salir lo mejor posible de una empresa es muy importante. Sobre todo la renuncia, y cuando uno decide renunciar, se recomienda, por ejemplo, pedir una especie de certificado o referencia de la misma empresa, es decir, trabajé 3 años en determinada empresa y que la empresa me dé un certificado de mi trabajo, de mi devolución, mi desempeño, una referencia. ¿Es importante? ¿Se hace eso? Sí, se hace. En LinkedIn sobre todo. Si uno sale del trabajo es bueno pedir al jefe anterior, decir, bueno, ¿será que me puedes dar 2 a 3 recomendaciones, mis principales competencias, de manera que eso quede y sea más fácil de visualizar a la hora que a mí me busquen por trabajo? Claro. Entonces, sí. Y las referencias personales también deben ser cuidadas. A veces se le deja a la hermana, y la hermana no es precisamente alguien que por cariño puede llegar a ser muy objetiva. Entonces se le deja a un tutor, un profesor, alguien que haya estado en la tesis contigo, alguien que realmente haya generado un proyecto, que en un voluntariado haya trabajado contigo. Esas son referencias personales interesantes. No es mamá, papá, el tío, la sobrina, el novio. No, el novio tampoco, tampoco. Bueno, supongamos que tenemos el currículum terminado, está impecable el currículum, seguimos todos los pasos de Daisy. Nos convocan finalmente a la entrevista. Sí. Y es todo un tema, tenemos que hacer otro programa, pero es todo un tema, pero vamos a tratar de agilizarlo un poco. Sí. Los sí y los no de una entrevista, de la primera entrevista. Exacto. Es una impresión que uno va a dejar. Entonces tenemos un único momento que yo lo llamo una reunión de trabajo. Es importante desde el aspecto personal hasta lo que uno va a decir y los modales, porque lo primero, llegar puntual, si no, tener la delicadeza de por lo menos avisar. Hoy en día estamos todos conectados, es fácil avisar, queda muy mal que una persona no vaya y no avise. Eso del llegar, no tenía saldo, tenía mi teléfono sin batería, el tema del Metrobús, es todo verso. Exacto. Entonces es importante avisar, tener la delicadeza de avisar. Ir con vestimenta adecuada, las mujeres sin escote, sin nada muy corto, los hombres mínimamente con una camisa. Nos ha sucedido que hemos recibido gente en short, sabemos que en Paraguay hace mucho calor y camisilla, pero no es lo adecuado, porque es una reunión formal de trabajo que uno va a tener. No va a la sala de la casa a ver un programa de una serie, sino que uno va a reunirse para buscar una nueva oportunidad de vida, porque hablamos que cuando uno va a empezar un trabajo va a cambiar un montón de cosas en la vida de una persona. Entonces, una vez que uno llega a la entrevista, obviamente saludar, agradecer por el tiempo, independientemente de lo que sea que resulte la entrevista, agradecer ese tiempo que la persona te está brindando y te está escuchando, ¿verdad? En tercera instancia, cuando uno va a hablar de lo que hizo, es importante utilizar un método que se llama CAR, que es de contexto, acción y resultado. Porque yo puedo decir, yo fui líder en ventas en mi empresa anterior. Y como yo sé en entrevistas si realmente fuiste líder en ventas. Entonces, hablar del contexto, teníamos 15 vendedores, yo lideraba el equipo de 15 vendedores, al llegar la meta estaba en 16%, cuando yo terminé el periodo en 8 meses, obtuvimos el 25% y logramos las metas propuestas. Eso es lo que uno tiene que decir en entrevista. Y para cerrar, porque creo que lo otro de la expectativa, las ofertas, la demanda, lo vamos a ver, ya te comprometo para la próxima, para hablar exclusivamente de qué es lo que están buscando las grandes empresas y no están encontrando para que vos te avives y empieces a estudiar. Pero ¿qué es lo que no se tiene que hacer en la entrevista laboral, en esta primera entrevista, los no? Bueno, lo primero es ser deshonestos. Nosotros siempre decimos que uno tiene que ser uno mismo, pero en forma medida, o sea, dentro de todo lo que tenga que ver con el respeto. Muchas veces, sobre todo la gente joven, como que roza un poco entre la confianza en una entrevista de trabajo y lo que es realmente la entrevista de trabajo, o sea, una relación personal. Porque independientemente pasa mucho en selección que yo puedo conocerte a vos hoy, Nati, me caíste muy bien, no tengo un puesto hoy, pero
fue tan buena la entrevista, me causaste tan buena impresión que yo más adelante me voy a acordar de vos y de tu perfil. Ahora sí tengo algo para Nati porque te me quedaste en la cabeza. Sin embargo, si no tuviste ciertos gestos como los que hablamos anteriormente, difícilmente vos puedas causar una buena impresión. Y una entrevista se trata de eso, causar una buena impresión. Me encanta la charla, Daisy, y tanto para aprender sobre el tema de las relaciones humanas, ¿no? Que es finalmente el capital más importante que tienen las empresas, el recurso humano. Pero te comprometo, sí, para la próxima y hablar de qué necesitan las empresas paraguayas. Digamos, están buscando personal o recurso humano, pero ¿de qué rubros? Y sobre todo porque sabemos que hay mucha gente que estudia carreras que no tienen salida laboral y hay cientos de empresas que no encuentran ese recurso humano que tanto necesitan. Así que te comprometo. ¿Cómo no? A la orden. Gracias, Daisy, por haber venido. Muchísimas gracias, especialista en recursos humanos.